Buenas noches, que Dios les bendiga. Qué bueno tenerles una semana más acá en la casa del Señor. Vamos a continuar con el estudio. Estamos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Si usted está notando, la clase de hoy o la enseñanza de hoy tiene como título Llevando a la práctica los dones espirituales. Llevando a la práctica los dones espirituales. ¿Se acuerdan que lo último que nosotros habíamos visto la semana pasada era que para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta, era necesario nosotros ofrecernos voluntariamente como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Y cómo es que nosotros conocemos esa voluntad? ¿Y cómo es que nosotros podemos ser sacrificio vivo, santo y agradable a Dios ya en nuestras acciones de la vida diaria, todos los días, para agradar a Dios? Estamos en Romanos capítulo 12. Entonces entramos en el versículo 3. En el versículo 3 lo tenemos. Versículo 3. 12, 3 de Romanos. 12, 3. Romanos 12, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ese versículo donde el apóstol Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense así con cordura, es con el fin, con la finalidad de presentarnos nosotros ante Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué significa eso? Lo habíamos visto en lecciones anteriores, que es morir al yo. Dios nos capacita a nosotros por gracia, nos capacita con dones. La palabra don es regalo. Entonces Dios te regala capacidades y me regala capacidades a mí, y todos, absolutamente todos, tenemos al menos uno, mínimo uno. Habrá otros que tienen 2, habrá otros que tienen 3, habrá otros que tienen 4, y así sucesivamente. Pero Pablo primero apela a la humildad. Nosotros, si no morimos al yo, si no me ofrezco como sacrificio vivo y santo, agradable, no me humillo, entonces va a ser muy difícil que pueda alcanzar, ejercer el don, llevar el don de buena manera. ¿Por qué es importante morir al yo, ser humilde? Porque cuando el don esté fluyendo, se le puede subir a la cabeza. Y la persona puede creerse muy carga, muy especial, que él es diferente a los demás y que Dios lo está usando porque él es, o porque él tiene, o porque él hace. Y entonces anda viviendo en otro mundo y vuelve a ver a los demás de reojo. Y no puede ser así. Jamás. Nosotros no podemos creernos mejores que los demás, sino que nos veamos a nosotros mismos de acuerdo a las capacidades o dones que son los regalos que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos el don, bueno, bendito sea Dios que me lo dio, pero la humildad tiene que mantenerse. Por eso dice el apóstol: digo pues, por la gracia que me es dada. Y esa gracia es la gracia que me capacita, la gracia por la cual me da el don, que le capacitó a usted para ser pastor, maestro, evangelista, para ser diácono, para ser servidora,
o el don, la capacidad que Dios le haya dado es por pura gracia. Dice, a cada cual que sea entre vosotros que no tenga más alto el concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, o sea, sean humildes, seamos humildes. Y nos llama a la humildad. Amén. ¿Por qué nos llama a la humildad? ¿Qué podría pasar? ¿Qué es lo contrario de humildad? Empieza como el orgullo. ¿Y el orgullo es pecado? Ok. ¿Qué fue lo que le pasó a Satanás? Se volvió orgulloso y se rebeló contra Dios. Porque lo había hecho muy lindo, porque tenía muchas capacidades, porque era... Y no fue humilde. Y se le subió el orgullo y se rebeló contra Dios. Y eso, hermanos, le puede pasar a cualquiera. Y muchos andan por ahí con dones y talentos, con capacidades que Dios les ha dado, pero los han estado usando muy mal. Porque piensan que son ellos los que hacen las cosas. Y no Dios a través de ellos. En Proverbios 11.2, si quieren la nota, nada más, yo se los voy a leer algunos pasajes acá. Proverbios 11.2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Ahí la soberbia es igual que el orgullo, que se le levanta, se le suben los humos. Dice, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Con quiénes está la sabiduría? Con los humildes. Entonces, cuando nosotros somos humildes, realmente demostramos que somos sabios. ¿Por qué? Porque actuamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, de acuerdo a cómo la palabra de Dios está trazada, de acuerdo a lo que la palabra de Dios demanda. Filipenses 2.3, anótelo también ahí, nada más, yo se los voy a leer. Filipenses 2.3. Filipenses 2.3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no lo hagan ni por pelear, ni para echarse flores ustedes mismos. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué? Porque, repetimos, se le pueden subir los humos, se le puede subir el apellido, se puede creer que Dios lo usa o la usa por cosas que esa persona tiene y no porque Dios, por su gracia, por su bondad, por su misericordia, le dio un don o le dio dones y fluyen en esos dones. Y Primera de Pedro 5.5. Primera de Pedro 5.5. Dice, igualmente jóvenes, esto es para ustedes jóvenes, díganme, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y aquí los ancianos no son a los viejitos, ya viejitos, son los que tienen madurez en Cristo. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios los resiste. ¿A quién le dice ahí su Biblia? Dios resiste y da gracia a los humildes. Entonces, ¿quiere que Dios no lo resista? No sea soberbio, no sea soberbia. ¿Quiere hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres? Seamos humildes. Y sigue diciendo ese pasaje del versículo 3 de Romanos capítulo 12, verso 3. ¿Qué es lo que dice él? Que nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos, que no tengamos más alto concepto de nosotros, sino que piense así con cordura. Y dice, conforme a la medida. Conforme a la medida. Eso de conforme a la medida es amoldados, de acuerdo a la medida. Y la palabra medida ahí es metrón, en griego. ¿Le suena algo? Metrón. Algo de medida. A un metro. Es una medida.
Es una porción, un grado limitado o medida. Acá nosotros debemos entender que es una medida que hay que alcanzar para que sea lo correcto. Les voy a poner un ejemplo para mejor entendimiento. En Costa Rica hay una ley que dice que todo niño menor de 12 años y que tenga menos de 1,45 m de estatura y que viaje en un vehículo automotor, en un carro, en un coche, debe de hacerlo con un dispositivo de seguridad. La multa por no llevar a ese niño con una silla para bebé, con una silla para niño o con un booster es de 221.458 colones. Son aproximadamente $432. Todo conductor, absolutamente todo conductor debe amoldarse a esa medida. De manera que, si no la cumple y lo detiene un oficial de tránsito, ¿qué le va a pasar? Lo multa. La medida es esa. Ahora, si lleva un niño, tiene 11 años y medio, mide 1,40 m, ni por edad ni por estatura llega, y le dice al oficial de tránsito: no, oficial, yo lo ando sin gusto, porque ya casi, la verdad, son 6 meses lo que le falta, y son 5 centímetros, eso no es nada. ¿Está cumpliendo la medida? No. Entonces tiene que alcanzar la medida que es. Entonces esto es lo que significa aquí: conforme a la medida. ¿Cuál es la medida que traza Dios? ¿Cuál es la medida que nosotros tenemos que alcanzar? Dice que nosotros tenemos que amoldarnos, acomodarnos a usar nuestros dones con una medida dada por Dios, establecida por Dios. Usted no puede andar usando sus dones a lo loco, a como caiga, como quiera, a su manera, ni yo a mi manera, sino como Dios ha establecido. ¿Y qué dice el versículo 3? Sigamos leyendo, conforme a la medida de qué dice ahí, de fe. A la medida de fe. Ahora, recordemos que en hermenéutica, que es la interpretación de los textos sagrados, en este caso, una palabra la podemos y la debemos interpretar de acuerdo a su significado en primera instancia, pero también de acuerdo a las palabras que la rodean, y también de acuerdo al texto y al contexto. Entonces, cuando me dice aquí a la medida de fe, no está hablando de creer. ¿De qué cree que está hablando? ¿A qué se refiere fe aquí? Porque el texto y el contexto no me está hablando de creer. No es a la medida que yo crea que tengo un don o no tengo el don que en esa medida lo utilice. No. Vamos a aplicarle la hermenéutica a esta palabra fe. Esa palabra fe es pistis, y en su primera connotación significa confianza o credibilidad en Cristo para salvación. Creer o confiar. Pero si nosotros lo traducimos ahí así, el texto no tendría significado. Pero de acuerdo a las palabras que la rodean, no está hablando de creer en Cristo para salvación. ¿De qué están hablando? Vienen hablando de la medida que Dios utiliza para que nosotros alcancemos a usar bien los dones o capacidades dadas por Dios. Y esta medida, esta palabra fe, es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, de acuerdo a la medida del Evangelio, acá debemos entender que nosotros debemos usar nuestros dones conforme al parámetro, a la medida, de acuerdo o según al Evangelio de Jesucristo. Y repito, no es usarlo como yo quiera, no es como se me antoje, no. Estoy limitado, solo puedo usarlo como lo demanda, como lo requiere, como lo establece el Evangelio, y no a mi propio antojo. Vamos a ir ampliando eso poquito a poco conforme vayamos avanzando en la clase. Verso 4 nos dice la razón. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
La razón por la que debemos usar y poner en práctica esto a la manera de Dios, de acuerdo al Evangelio y no a como yo quiera, es porque estamos en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia y fuimos capacitados de diversas, de distintas y de diferentes maneras, ¿sí o no? De modo que yo hago mi función y no me meto en la función del otro. Yo creo que uno de los dones que Dios me ha dado es ser maestro y evangelista. Pero yo no soy pastor. Y yo no me meto con el pastor a decirle qué hacer o qué no hacer como pastor, porque yo no fui llamado a eso, yo lo dejo que él pastoree. ¿Por qué? Porque yo no soy pastor. Entonces, como yo no, en 1 Corintios 12, también habla un poquito de esto y habla de que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni la mano le decirle al pie, ni tampoco el oído le puede decir al ojo, mira, es que eso está viendo mal, usted tiene que ver así y así, así. No, el oído oye y punto, no se despreocupa del ojo. Entonces, cuando usted fluye en su don, yo fluyo en el mío, yo dejo en paz a Vanessa, ella ministre la alabanza a su estilo, como ella guste, como ella quiera. Ahora, si se está saliendo del Evangelio, eso es otra cosa. Porque tiene que ministrar de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Si usted es diaconisa o es diácono, servidor, tiene que servir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo y no servir como usted quiera. ¿Vamos entendiendo? Ok. Nosotros debemos, de alguna manera, sí, los que ya somos más grandecitos, los que ya somos mayores en el Evangelio, tenemos más tiempo, debemos ayudar a los nuevos, sí. Ayudarlos, pero no obligarlos. No decir, usted tiene que hacerlo así, si no lo hace así está mal. No. Todos tenemos estilos diferentes. De enseñar, de predicar, de hablar, de conducirnos, pero fluya usted en su don. Lo que sí podemos llamarle la atención es si no se acomoda de acuerdo al Evangelio. Ahí sí, venga acá. Usted dijo esto y esto y esto, y en realidad esto no está bien. Esa parte está mal interpretada o debemos analizarlo un poquito mejor porque le falta aquí una parte. ¿Ustedes se acuerdan de un muchacho en la Biblia que se llamaba Apolos? ¿Lo han leído? Que dice que Apolos era muy bueno en la enseñanza y que él era ferviente en eso que hacía, pero solo sabía del Evangelio de Juan. Entonces, más por allá, Priscila y Aquila, una vez que lo escucharon, lo llamaron aparte y le expusieron mejor el resto del Evangelio, el bautismo de Jesucristo y el resto de las enseñanzas. ¿Por qué? Porque solo sabía una parte, hay que enseñar el resto. Y no significa que Priscila y Aquila se metieron en el ministerio de él. No, lo instruyeron. Así como el pastor nos ha instruido a nosotros. Así como nosotros hoy estamos instruyendo a ustedes. Así como ustedes están instruyendo a sus familiares. Y así como usted puede instruir a otras personas sin que suene a que le está imponiendo algo, sino enseñando. Ahorita vamos a entrar en el don de la enseñanza. Dice el verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Cómo? Así nosotros es que en el cuerpo humano, de acuerdo a 1 Corintios 12, no todos los miembros de su cuerpo tienen la misma función. El mismo Pablo dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera mano, ¿dónde estaría el pie? Usted tiene manos, en las manos tiene uñas, en las uñas tiene tierra, no, mentira. ¿Verdad? Debajo de las uñas, en la parte aquí del tacto, eso es más suavecito. Ahí tiene terminales nerviosas, tiene piel. Los dedos todos son diferentes. Intente escribir sin usar el dedo gordo de su mano. ¿No? Intente agarrar algo sin usar los 5 dedos.
No, todos tienen y están acomodados para que usted pueda muy fácilmente hacer un montón de cosas. Ahora, los pies también son importantes. Los ojos, el pelo, la ceja, la nariz, los riñones, por ejemplo, los pulmones, todas las partes del cuerpo son necesarias. No hay una que sea más necesaria que otra. Todas son necesarias iguales. Igual nosotros. El pastor es el que enseña, el que pastorea, perdón. Y también tiene otros dones que ahorita los vamos a ver. Pero él no es más importante que usted. Él no es más que usted. Yo no soy más que usted, ni menos que el pastor, ni más que nadie. Todos somos iguales, todos en el cuerpo de Cristo somos necesarios. ¿Por qué? Porque a usted le toca hacer su función. Decíamos hace algunas semanas que necesitamos a Mike para que enseñe. Si él tiene el don, ejérzalo. Porque quizás yo tengo una manera de enseñar y quizás algunos de ustedes dicen, mira, a mí me cuesta entenderle a mí. Pero cuando enseña a Mike, ¿sí le entiende? Bueno, bendito Dios. Podríamos tener, no este grupo solamente los martes, sino que Mike podría estar enseñando los miércoles a otra gente que no puede venir el martes, por ejemplo. Y lo necesitamos. Necesitamos maestras en la escuela dominical, maestros, ¿sí o no? Sí. Necesitamos mujeres con mujeres, hombres con hombres, jóvenes con jóvenes, ¿sí? Y el pastor no puede hacerlo todo. Yo no puedo hacerlo todo. Se desgasta. Y haría todo ahí a medias corriendo la carrera, y entonces ya no podría hacerlo con excelencia. Por eso necesitamos de usted. Amén. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Somos muchos, pero somos un cuerpo, una unidad, uno solo. Y todos miembros los unos de los otros. O sea que yo me debo a ustedes, ustedes se deben a mí, nosotros nos debemos los unos a los otros. Es un cuerpo, pero tiene muchos miembros. Y dice, un cuerpo en Cristo, dice el verso 5. Un cuerpo en Cristo. O sea, tenemos que estar en Cristo. Fuera de Cristo, dice San Juan 15, no somos nada. Separados de Él, nada podéis hacer. Entonces, nosotros tenemos que estar en Cristo para poder fluir en nuestros dones con los hermanos de la iglesia. Gloria a Dios. Y dice, todos miembros los unos de los otros, nos debemos a los demás. Yo siento un gran gozo, hermanos, cuando vengo a enseñar, cuando estoy preparando esto. En ocasiones me imagino y digo, yo no, esta palabra la voy a cambiar, voy a usar otra. Voy a ahondar un poquito más en esta parte porque me parece que puede ser que cueste. A veces uso palabras en griego, a veces nada más doy el significado para no estarlo metiendo ahí en griego y que en hebreo y que, porque quizás más bien nos podría enredar. Aquí no todos son universitarios, hay personas quizás que tienen poco grado de escuela o de colegio. Entonces yo tengo que acomodarme y amoldarme un poquito a eso y usar un vocabulario que sea entendido por todos, porque yo me debo a ustedes. Ahora, si yo voy a ir a predicarle o enseñarle a un grupo de personas que son médicos o que son enfermeros en un hospital, esas personas ya no les hablan con otro tipo de palabras porque no tienen que estar traduciendo qué significa esto y qué significa lo otro, porque han estudiado, son universitarios y usan y manejan otro léxico, otro vocabulario, otras maneras de entender las palabras. Amén. Amén. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínense el siguiente escenario. Hay gente sospechosa en el camino. Usted va caminando y hay gente sospechosa. El ojo ve a la gente sospechosa, ¿sí o no? Sí. El ojo ve el peligro. El cerebro da la orden a los pies, deténganse. Las manos hacen señas, porque usted le ha acompañado con sus hijos. Una señal como deténganse, espérense.
Esas señas son las que vienen atrás suyo. El oído escucha alrededor qué podría estar pasando y la boca. Ahí están funcionando varios miembros del cuerpo, pero están en función de todo el cuerpo. Imagínense, cada uno hizo su función, ¿sí o no? Imagínense que el oído se ponga a decirle al oído, pero ¿por qué usted vio primero? Tendría que dejarme yo oír y después usted tenía que ver. Y la mano, no, yo tenía que hacer las señas y se ponen a discutir todas las partes y los oyen los delincuentes y los asaltan. No, ¿verdad? El cuerpo no se pone a pelear en eso. Jamás. Bueno, dar misa, hermanos, parece que muchas veces puede ser que así funciona en algunos lugares donde todavía no se conoce esto. Y se desconoce y por ignorancia actuamos mal, pero ahora ya lo sabemos, ahora ya lo conocemos. Entonces, nosotros no podemos ponernos celosos con el otro. Si fluye, que fluya. Bendito sea Dios. Qué bonito, más bien. Si podemos ayudar y meter la mano, claro que ayudamos y vamos para arriba. ¿Por qué? Porque los dones de esa persona me ayudan a mí porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y le ayudan también a usted. Un carro, ¿se acuerda del ejemplo del carro? En Caires. Que teníamos las llantas por un lado en una bodega, que teníamos el volante en otro, tenemos la carrera por otro lado, tenemos los asientos ahí en unos estantes y tenemos el motor desarmado y tenemos el aceite y tenemos todas las partes de un carro. ¿Usted podría decir que tiene un carro? No. ¿Por qué? Porque le falta todo. O sea, ahí están todas las cosas, pero no están cada una en su lugar haciendo su función. Entonces nosotros podemos estar aquí y estamos completos. Aquí está todo para que la iglesia funcione. De eso yo estoy seguro, hermanos. Pero resulta que unos están en un estante, otros están guardados en una caja, otros están debajo del mueble y no hemos podido acomodarnos todos en la posición que corresponde para que el cuerpo sea uno y empiece a funcionar como debe funcionar. ¿Por qué? Porque a veces me pongo celoso, no es que ese hermano canta muy lindo, es que esa hermana canta muy linda, mejor le va a decir al pastor que no la suba, porque como yo soy el que ministra, pero si la sube me va a quitar a mí. No. Es que esa hermana como servidora no deja que no haga nada, es que es tan rápida y tan excelente, pues como ya tienen la iglesia la misma gente, ya no te pasa un poco. Voy a decir al pastor que no, mejor la quite, voy a empezar a hablar más de ella. No, ¿cómo se le ocurre? Jamás. Pero en algún lado, en algún momento, en algún lado pasó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si pasó por allá, en algún lado, en otros lugares, que a nosotros no nos pase. Amén. El pastor se ríe. Bendito sea Dios. Verso 6. En estos versos ya vamos avanzando un poquito más rápido, hermanos. Verso 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, recordemos que esta gracia es la gracia que nos capacitó en el don, según la gracia que nos es dada, según el don que tienes, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, si la persona tiene el don de profecía, úsese de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Jesucristo. No puede andar ahí profetizando a lo loco. Jamás. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, dice ese versículo 6. Es así como debe ser. Es así, no hay otro. O sea, esta es la manera. Así debemos entenderlo y así debemos llevarlo a la práctica. Reconociendo que tenemos diferentes dones. Diferentes, diversos, distintos. Y en esa diversidad formamos la unidad. Nosotros como iglesia no nos podemos enfocar solamente en la oración, por ejemplo.
La iglesia se llamaba Jardín de Oración aquí antes, ¿se acuerdan? Y entonces nos dedicamos solo a la oración y pasamos todos los cultos, todas las reuniones, todo el tiempo orando y orando y orando y orando, pero nunca quedamos lectura de la palabra. No evangelizamos, no hay prédicas. ¿Estaremos bien? No. Tiene que ser en la diversidad que el Evangelio de Jesucristo pide, demanda, que formamos esta unidad. Tiene que haber evangelismo, oración, lectura, predicación, santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es importante. En 1 Corintios 12:4, ahí se acompáñenme por favor. 1 Corintios 12:4. Lo hemos mencionado este pasaje. Vamos a parafrasearlo un poquito. Vamos a leer del 4 en adelante. Yo les digo ahí hasta dónde. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 4. ¿Lo tenemos? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, son diferentes, son distintos. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. En esos tres pasajes se repite lo mismo: diversidad, diversidad y diversidad. ¿Cierto? En los tres versículos aparece esa palabra. Pero en los tres versículos también aparece, pero Dios es el mismo. Si usted vuelve a ver a su hermano, a su hermana, es más, aquí hay dos hermanas, creo, no sé si hay más familiares, sí hay más familiares, pero hermanas hay dos. Usted no necesita volver a ver a su hermano para ver que ella es diferente a usted, y son hermanas. Y ahí hay un hijo y una madre, y se vuelven, y son diferentes. Y allá hay otra madre, una abuela con un nieto, y son diferentes. Y no sé si hay más familiares, ¿verdad? Pero usted no se parece. Es más, los gemelos idénticos no son iguales en todo. Son distintos. ¿Ha visto usted las flores? Son iguales. En colores, en tamaño, en aroma, en cómo crecen, en la mata, unas con espinas, otras no. Los pajaritos del campo. Son iguales todos. Hay diversidad y son aves. El pingüino es una ave y no puede volar. La gallina también no puede volar, pero son aves. Pero no son pájaros. La ballena es un mamífero. O sea, que tiene mamas para que sus crías se alimenten. En el mar, un mamífero. Sí, es un mamífero. Pero también hay anfibios como los sapos, que pueden vivir tanto en el agua como fuera del agua por mucho tiempo. Y hay diversidad en la creación de Dios. Igual hay diversidad en los dones, en los ministerios y en las operaciones de Dios en esos dones que nos ha capacitado a cada uno de nosotros. Y es un regalo que Dios le da, usted lo tiene y está completo. Ahí está. ¿Qué necesita? Usarlo. La vez pasada hablaba de que tenía hambre una persona y tenía 20,000 colones en la billetera y seguía con hambre porque no usaba los 20,000. Bueno, usted tiene algo, pero no está fluyendo porque no lo usa. ¿Por qué razón? No quiero entrar en eso. Lo que quiero es motivarle a que empiece a ponerlos en uso. Ahora, si usted dice, William, yo no sé qué don tengo, verás que no, yo lo ignoro.
Yo lo ignoro. No sé si habrá alguien aquí que diga, mira, yo lo ignoro, yo no sé qué tengo. Sé que hay gente que sí sabe cuáles son los dones que tiene, porque sé que hay. Pero hay gente que lo ignora. Bueno, yo no quiero abrir ahorita un espacio para eso, pero acérquese al pastor. Yo estoy seguro, porque el pastor tiene muchos dones, y aquí lo voy a comprometer, mi hermano, pero es algo que usted sabe hacer. Dios le ha dado discernimiento y usted sabe, más que uno, qué dones tiene este, qué dones tiene el otro, qué dones tiene esta. ¿Sí o no? Sí. Acérquese al pastor y conversen, o acérquese a mí si gusta. Y podemos empezar a ahondar un poquito a ver cuál es su don y empezar a fluir en su don. No se preocupe por subir aquí a predicar si su don no es predicar. El pastor no lo va a subir aquí jamás. Pero si su don es servir, el pastor sí le va a poner a servir cuando usted decida hacerlo, porque tampoco le va a obligar. Eso no. Jamás. Amén. Qué importante es este estudio. Gloria a Dios. Yo me acordaba que mi abuelo decía, el papá de mi papá, que Dios no le daba manos a animar con su grosso y que Dios no le iba a dar talentos a nadie. Entonces, yo me fui como creando con eso. De que no tenía nada. No. Bueno, pero usted sabe, hermana, ahora que usted hable, usted es una de las personas que más pregunta. ¿Sabía? Sí. ¿Lo han notado? Ahora, las preguntas que ella hace, los comentarios que dice, estoy seguro que tal vez alguno quiere hacerlo o decirlo, pero no se atreve. Pero cuando ella habla, usted aprende, ¿sí o no? Entonces ella no le da temor preguntar y quizás entonces ella es, te sigo. No le da vergüenza que está aquí y piense, mira, pero qué ignorante. No, jamás. Ignorante es el que no pregunta, el que se queda con la duda. Pero quizás no, estoy seguro que usted ha salido de un montón de dudas por estar preguntando. ¿Sí o no? Y entonces, ella quizás dice, pero una pregunta sencilla, un comentario sencillo, ¿qué tiene? Bueno, abre un poco más el panorama para que haya una explicación y quizás haya otros que tengan la misma duda o que quisieran saber algo más acerca de eso. Y con el ejemplo que ella pone, con el comentario que ella hace, usted puede entender un poquito mejor, ¿sí o no? Es importante, hermano. Es importante, pero sé que tiene más. Sé que tiene más cosas. Amén. Continuamos, o más bien, vamos a leer 1 Corintios 12. Bueno, habíamos leído el 4, el 5 y el 6. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, todos somos importantes. Todos. No puede haber envidia, no debe haber envidia, jamás. Por eso requiere, y empezamos hablando de que tengo que ser sacrificio vivo, santo y agradable y morir al yo. Esa envidia tiene que caer vuelta. No debe haber rivalidad, eso tiene que morir. No puede haber competencia, eso tiene que morir cuando muere el yo. No pueden haber celos amargos, eso tiene que morir, eso es de la carne. No podemos andar serruchando del piso. En algunos países que quizás nos escuchan, dicen mover el piso. En Chile creo que dicen hacerle la cama, o sea, ponerle una trampa para que el otro quede malo. No.
No podemos andar haciéndole la vida imposible al otro para que renuncie y se vaya y me deje a mí tranquilo en mi ministerio. Jamás. Un hijo de Dios no puede actuar así. A nosotros nos debe de guiar el amor. Y si la otra persona tiene las capacidades, los dones y es hasta mejor que yo, pues bendito Dios. Yo puedo, como decía el pastor, sentarme ahí y aprender también del otro. Dice, volvemos a Romanos capítulo 12. Estamos en el verso 6, ¿verdad? 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Esa parte, según la gracia, es según la gracia de Dios que nos capacita. Recordemos que la palabra gracia es regalo, no merecido. También nos capacita por medio de esos regalos, de los dones, que no merecemos. Pero Dios nos lo da para que tengamos la capacidad de ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Es su hermano, es su hermana, es la persona que está a la par suya, los que no están hoy también. Y sirviendo a la iglesia, a su cuerpo. Haciéndolo así, entonces nosotros adoramos a Dios y le agradamos. Él se siente feliz y contento con nosotros, porque estamos fluyendo en los dones como Él dijo que tenía que ser, de acuerdo a la medida del Evangelio de Jesucristo, para ayudarnos los unos a los otros dentro de la iglesia. Ahora, por ser un regalo no debemos creernos más que nadie. No podemos humillar a nadie porque tenemos X o Y don. No. ¿Por qué? Porque eso no agrada a Dios. Ahora entramos en los dones. Sigue diciendo ahí, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De modo que si la condición en la que estamos capacitados por Dios es en el don de profecía, debemos usarlo con el parámetro, con la manera que Dios estableció y lo que Dios espera, llenando las expectativas de Dios, nada menos. ¿Se acuerdan que la palabra medida era metrón? 1 metro son 100 centímetros. Dios no espera 95 centímetros. Dios no espera 96. Ni 90, tiene que ser los 100. Esa es la medida, si no, no. Ahora, acabamos el don de profecía. Primero, hay que entender bien y diferenciar entre el don de profecía y el don de profeta. Profecía viene de la palabra griega profeteia y significa hablar. Es un orador. En este momento yo estoy profetizando, estoy hablando. Pero yo no le estoy adivinando el futuro a nadie. ¿Cierto? De modo que el don de profecía es hablar lo que ya está escrito en la Biblia, que es lo que estamos haciendo. Lo que está escrito en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y no andar inventando cosas y visualizando cosas donde no las hay, donde Dios no ha dicho. Ahora, por otro lado, el don de profeta es declarar lo que Dios dice, pero siempre se cumple. Si hay profetas, pero lo que ese profeta dice, se cumple. Cuando es un verdadero profeta, acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 18. Dios, en su inmensa sabiduría, ya había dejado esto escrito en la Torá. Deuteronomio es la repetición de la ley que Dios le dio a Israel. En el capítulo 18 dije, sí, Deuteronomio 18. Acompáñenme al verso 20.
18:20. Vamos a leer del 20 al 22. ¿Lo tenemos? Dice: el profeta que tuviere la presunción, o sea, el atrevimiento de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Verso 19. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros cuando el profeta está hablando cosas de Dios o no? Hace la pregunta y es una pregunta válida. Por supuesto, la respuesta está en el verso que sigue. Y Dios dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. A ese no le haga caso. No, eso es lo que está diciendo. Ahora, cuando el verdadero profeta habla, se cumple. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando viene alguien y empieza a hablar y a decir cosas. ¿Por qué? Porque puede ser un falso profeta. Y caemos en el error de hacerle caso. Pero está también el otro lado, de que es un verdadero profeta. Nos dice algo que Dios dijo y nosotros no le hacemos caso. Dios quiso advertirnos de algo, nos quiso decir algo y no hicimos caso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Para eso se requiere discernimiento. Ahora avanza el Nuevo Testamento en Hechos. En Hechos capítulo 13, verso 1. Porque esto lo habló Dios en el Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 13, versículo 1, vamos a ver por qué nosotros hemos oído de profetas, de Habacuc, de Elías, de Eliseo, del mismo Moisés, de Daniel, de Jeremías, de Isaías, de Miqueas, de Jonás. Hechos 13, 1. ¿Verdad? Y pensamos que esos profetas de allá. Y hoy, como hay tanta persona que se autodenomina profeta, y nosotros decimos: ¿cuál es cuál? ¿Quién es quién? ¿De verdad el profeta son? Bueno, dice Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Recordemos que allí en Antioquía fue donde se les dijo cristianos por primera vez a los seguidores de Jesucristo. Dice que la iglesia ya era la iglesia, igual que nosotros somos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y nos da el nombre de algunos. Algunos eran profetas, otros eran maestros y otros eran profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es Pablo. Avance ahí hasta Hechos 21, Hechos capítulo 21, adelante un poquito. Entonces vemos cómo ya en los tiempos de Jesús, después de Jesús, ya los apóstoles que quedaron, habían profetas entre los apóstoles, entre los cristianos, entre la iglesia que estaba en Antioquía. Ya habían profetas. En Hechos 21, 9 y 10. Hechos 21, 9 y 10. Dice que la persona de la que están hablando, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. No solo hombres, también mujeres. 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces había profetas tanto hombres como mujeres. Siga avanzando
ahí mismo en ese capítulo 21 al verso 17. Ahí del 17 al 33 hay una historia. No la vamos a leer toda porque es muy larga, pero resulta que los apóstoles, Pablo llega a Jerusalén y los recibieron los hermanos, y al día siguiente se reunieron y estuvieron comentando y hablando de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles, ¿verdad? Y estaban los judíos celosos por la ley, y habían estado dando informes de lo que estaban haciendo. Y resulta que en un momento dado, en el verso, ya le digo, 30, verso 30, vamos a ver el 30 en adelante. Dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Devolvámonos ahí al verso 11. Ese era el que andaba buscando, se me perdió. 21:11 de Hechos. Es más, leamos el 10 para entrar en contexto. Dice: y permaneciendo nosotros allá algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de gentiles. Ese cinto era el cinto de Pablo. Ahora volvamos al verso 23 del capítulo 21 de Hechos. Dice: entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Lo que había dicho Agabo se cumplió. Profeta de Dios. Si no se cumple, chao, chao, bye, bye. Ahora, este don de profeta no se lo da Dios a muchos. Y a quienes se los dan, los lleva primero la madurez, de modo que alguien que tenga 1 año de convertido, que no conoce ni lo básico de las Escrituras y la palabra de Dios, que diga que es profeta, debemos evaluarlo antes de aceptar sus profecías. Por lo general son falsos. Seguimos. Ahora, si usted tiene el don de profecía, entonces usarlo conforme a la medida de la fe es usarlo conforme al Evangelio de Jesucristo. Debe usarlo de acuerdo a lo que está escrito, y no puede ni debe andar hablando lo que se le ocurra antojadizamente. Hoy vemos muchos profetas. A mí me llama la atención porque vemos profetas y profetizas, y en el Facebook por lo general ponen campaña evangelística en tal lugar, 4 invitados, apóstol y profeta fulano tal, profeta tal, profetiza y pastora tal, y todos tienen títulos.
Y yo me acuerdo en mis tiempos, campaña evangelística, el Señor Jesucristo quiere salvarte de tus pecados. Venga. Y por allá chiquitillo organiza la iglesia tal. Y no aparecen los nombres de la gente. Ahora ponen campaña evangelística que apenas se ve y las fotos de las personas y los nombres y profetas y apóstoles. Pero montones. Eso no les llama la atención. Ahora, ¿qué es lo que esta gente profetiza? Cosas como estas. Declaro que Dios te llevará a las naciones. ¿Han oído eso? Y no salimos de Ticoblog siquiera. Y cobra. ¡Cobran! Se quedan así con una mirada muy profunda, ¿verdad? Y dicen, veo un manto de gloria sobre tu vida. ¿Qué significa eso? Veo un manto de gloria sobre tu vida. Suena muy lindo, ¿sí o no? ¿Pero qué es eso? ¿Eso está de acuerdo con la Biblia? No. Veo multitudes ir en pos de ti por la unción. Yo pensé que multitudes iban tras Cristo, no tras mí. Y veis como hay ciertas cositas que me dicen, mira, si viene el reino Dios aquí alguien, yo no puedo salvar a nadie. Pero si a través del evangelio que yo predico llegan a Cristo, se llena. pero después Dios me va a explicar lo que dice Pablo en la capítulo 10. Ajá. Que si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Dios eso me lo va a tomar en cuenta. ¿Qué hizo usted con los dones que yo le di? ¿Dónde está la gente? Se perdieron, pues usted también, yo no lo conozco. Y no, jamás. ¿Verdad? Hay una unción de poder cayendo sobre usted ahora. Reciba, hermano. Y usted pensando en que tiene que pagar la casa a las 4 de la tarde. Sí, hermano. Los profetas de la Biblia profetizaban juicio, castigo, arrepentimiento, sufrimiento por Cristo. Lea el Antiguo Testamento, hermanos. Eso era lo que profetizaban. No profetizaban prosperidad, riquezas, éxito, fama, etc. No era eso. Pero como muchos no trazan el don o el conocimiento de acuerdo al Evangelio, no saben que el Evangelio no habla de prosperidad, de fortuna, de fama, de riqueza, y que vas a ir a las naciones y que vas a andar viajando por todo lado como en hoteles 5 estrellas todo el tiempo, pidiendo agua, pero que sea de manantial y que sea salida de las faldas del volcán Barba, si no, no hago el concierto. Tienen que darme fresas producidas en el Kilimanjaro. Yo no sé si ahí se dan fresas, pero suena bonita. Y tienen que mandarle a traer las fresas allá, tipo, porque si no, no canta. Y dice que es un siervo de Cristo, viene a hacer un concierto de adoración y se lleva 200 millones de colones. Vamos a tener que cobrar, Vanessa. No, jamás. Jamás. Si Dios me dio a mí el regalo, yo se lo regalo a ustedes. Eso es lo que Él dice, eso es lo que Él espera. Así dice el Evangelio. Lo que recibiste de gracia dando. Repetimos. El don de profecía es hablar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hablar a las personas. ¿Para qué? Para salvación. Vayamos, amén, vayamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Primera de Corintios 14, del 1 al 5, dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales. ¿Qué tenemos que hacer con los dones? Procurarlos, pero antes seguir al amor. Pero sobre todo, que profeticéis.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, el propósito es para que los que nos escuchan sean edificados, exhortados y consolados. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de esto. Primero dice que habla a los hombres. Y recordemos que los dones están al servicio de la iglesia. Hombres y mujeres, obviamente. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos es para que usted salga edificada, salga edificado. No es para ninguna otra cosa, es para que usted salga exhortado o exhortada. Si ahorita vamos a ver esa palabra, porque aquí significa otra cosa que lo que vimos la semana pasada. Y también para que sea consolado o consolada. Edificación. La palabra edificación es construir sobre, levantar, confirmar, establecer. ¿Es construir sobre qué? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual nosotros construimos? Jesucristo. Entonces, esta edificación es edificar sobre ese fundamento que ya está puesto. ¿El cuál es? Cristo. Porque no podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Ok? Entonces, esa base que ya está puesta, ese fundamento, es Él, son sus enseñanzas, su palabra, su evangelio. Entonces es sobre esto que nosotros tenemos que edificar. Yo no puedo jamás, Dios me libre de estarle diciendo a usted cosas que no estén de acuerdo a la palabra de Dios. Porque le estoy embabucando a usted, le estoy embarcando, le estoy mintiendo, y yo tengo que dar cuentas por eso. Ahora, como usted ya tiene el discernimiento del Espíritu de Dios y conoce esto, rapidito, dice, qué raro. Eso que ese hermano está diciendo, eso que esa hermana está diciendo, esto que dice este locutor en la radio, esto, no me suena. ¿Les ha pasado? Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Ahora, la palabra exhortación. La palabra exhortación, nosotros la semana pasada vimos, recuerdo que la hermana nos hizo una pregunta que era exhortar. Y habíamos dicho básicamente que era llamar la atención gentilmente, advertir a alguien. Pero esa palabra en Colosenses 3:16, que fue el que vimos la semana pasada, es la palabra en griego nouseteo. Pero la palabra en griego que usa acá en el verso 14 de 1 Corintios, no es nouseteo, es paráclesis, es otra, significa otra cosa. Y esa palabra paráclesis es llamar cerca. O sea, venga, fíjense, aquí a la par mía, es eso, llamar cerca aquí. Al lado. También significa implorar, rogar, animar, amonestar. Pero esa palabra amonestar es llamar la atención para que mejore. No es un regaño para hacer sentir mal a la persona. No es un regaño para poner el zapato encima y hacer leña del árbol caído. No. Tal vez el ejemplo que voy a poner, no sé, a los hombres son los que más les gusta el fútbol, pero cuando un jugador de fútbol o una jugadora, que ahora que hay fútbol femenino, le mete una patada a otra persona, el árbitro que hace, le saca tarjeta amarilla. ¿Qué significa eso? La estamos buscando. ¿Quién está diciendo? La estoy diciendo que si sigue jugando patadas, se va a tener que ir del juego. ¿Eso es bueno para la jugadora? Claro, porque se cuida y puede seguir jugando el resto del partido. ¿Cierto?
Ok. Ahora, si sigue haciendo, le sacan la otra amarilla, la roja, y se tiene que ir a bañar temprano. Entonces, Dios muchas veces usa personas para que nos amonesten. ¿Para qué? Para que no nos saquen. Para que no nos hagan a un lado. Para que terminemos la carrera bien como es y para que vayamos corrigiendo en el camino. Esa palabra también significa consolar y significa ayudar. Es muy diferente, ¿cierto? Ahora, la consolación es animar, es consolar con afecto, ponerse en los zapatos del otro para ayudarlo. Eso significa la palabra exhortación. Así es que cuando escuche la palabra exhortación, olvídese, porque nosotros por mucho tiempo quizás decíamos, mi hermano lo voy a exhortar, ya me va a regañar todo. Era lo que pensábamos, ¿cierto? Pero no significa eso. Y todo esto es para la iglesia, para las personas dentro de la iglesia. Sigamos ahí viendo los versículos 4 y 5 de 1 Corintios 14. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Así mismo. Dice, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces Pablo está diciendo siempre, hermano, lo que hagamos nosotros en la iglesia, en el templo, lo que usted hable con sus hermanos, todo es para que salgamos edificados, consolados, nos ayudemos, nos animemos los unos a los otros, a no abandonar el evangelio, a no abandonar la iglesia, a no dejar de venir, a no dejar de congregarse, a seguir trabajando, a seguir haciendo lo que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios. Ese es el ánimo. Entonces, cuando el pastor se para acá, cuando yo me paro acá, y en algún momento usted siente que, wow, esa palabra es dura, me está dando, la intención no es hacerle sentir mal para nada, jamás. Ni mi corazón, y estoy seguro que el pastor jamás pasa eso ni a kilómetros. Es para ayudarle a que crezca, a que se edifique, a que siga, a que madure, y después usted pueda ayudar a otros, después su don fluye y usted pueda bendecir a otros, porque Pablo hizo lo que le correspondió. Y vea que nosotros estamos siendo edificados por lo que Pablo escribió, y por lo que escribieron los apóstoles, y por lo que escribieron los profetas, y por lo que ellos hicieron para nosotros que somos la iglesia hoy en el 2024. Bendito sea Dios. Vamos a quedar aquí, hermanos, porque ya son las 8:27. El verso 7 dice, habla del servicio y de la enseñanza, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana, si Dios lo permite, porque no lo voy a tomar, no me va a dar tiempo de terminarlo. Entonces, resumiendo, debemos morir al yo, presentarnos ante Dios como sacrificio vivo, santo y agradable, para que nuestra vida cristiana pueda fluir en el Espíritu de Dios, de acuerdo a los dones que nos ha dado, para capacitarnos, para edificarnos los unos a los otros. Así es que usted no está aquí por casualidad. Dios no le ha dado lo que le ha dado como para poner una estrellita al niño en la frente cuando se portó bien en el kinder, que después de jugar un rato se le cayó, se le perdió y cuenta, le digo para que se pica, para hacerlo sentir bien un ratito. No, es por la eternidad, es para seguir nosotros bien edificados, bien cimentados, bien plantados, bien arraigados en lo que hemos creído, que es el Evangelio de Jesucristo. Y cuando vengan esos vientos de doctrina, cuando vengan esas predicaciones o esos mensajes que le mandan en WhatsApp y en Facebook, usted ponga mucha atención y pueda reconocer, esto no es de Dios. Chao, gracias. Yo un día de eso estoy que mandarle un mensaje a un muchacho y decirle, hágame el favor y no me mande esos mensajes. Yo en todo eso que usted manda, yo no creo. Le agradezco mucho.
Y me dijo, está bien. ¿Por qué? Porque yo no puedo recibir cosas que no me edifican. Así de fácil. Y se lo pedí con respeto. Pongámonos sobre los pies. Vamos a orar para quedar despedidos. Eterno Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, alabamos y glorificamos tu nombre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ha llamado a ser y a formar parte de tu cuerpo, la iglesia, porque hemos sido justificados, lavados y santificados, Señor. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Dios, así lo creemos. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo vive y habita en nosotros, Dios. En esta hora queremos hacerte una petición en particular, Señor. Hemos expuesto tu palabra, Señor. Y la petición es que ayudes a cada uno de mis hermanos y a mí mismo, Señor, también, a todos los que estamos acá, que podamos nosotros encontrar, saber, diferenciar, tener seguridad de cuáles son los dones que tú nos has dado, Dios, a tener el ánimo de ponerlos en práctica, Padre, a de una vez por todas ya olvidarnos de las cosas que no hemos hecho y empezar a trabajar como tú lo quieres y lo demandas, porque tú nos has capacitado, Dios. Danos las fuerzas que en medio del sueño de la noche, de hablar con una persona, con un familiar, escuchando una predicación, escuchando un cántico, Señor, una alabanza, un himno, Dios, nos hables y nos impulses cada vez más, Señor, a saber que lo que tú nos has dado no es para enterrarlo, sino para ponerlo a tu servicio y para que produzca, Dios. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, Señor, de los talentos que tú nos has dado, Señor. Y que todo esto sea para la edificación de la iglesia, que es tu cuerpo. Y esto para honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal. El Evangelio hoy.